Buen día, chicos de quinto, estamos otra vez para compartir un nuevo video. Este va a ser acerca del sistema circulatorio. En realidad la primera parte, vamos a tener un sistema circulatorio segunda parte. En este les voy a hablar otra vez de la nutrición y vamos a recordar que en la nutrición las células transforman materia y energía. Después en otros videos verán que la respiración celular es el proceso químico más importante que tienen las células justamente para sacar la materia y la energía de los alimentos que consumimos. Ahora simplemente recordamos que una célula sola, que vive sola, es un organismo unicelular y va a tener para ese proceso que incorporar oxígeno, nutrientes orgánicos, va a sacar dióxido de carbono y va también a eliminar sus residuos. Todos estos intercambios de entradas y salidas, el organismo unicelular lo hace directamente con su medio exterior, que es acuoso. Entonces la célula vive en el agua, lo que necesita lo saca de lo que está disuelto en el agua y lo que no necesita lo va a eliminar a través de la membrana también para que vuelva al agua. Este organismo está dentro de nuestros niveles de organización que ya conocen, pero se los traigo de nuevo para que se ubiquen bien. Está a nivel célula. La célula adentro tiene sus macromoléculas, moléculas y todo lo que está procesando adentro, que acá no lo vemos. Pero entonces, en el nivel célula ya tenemos vida, es una célula que está funcionando y haciendo su metabolismo para, en este caso, transformar materia de energía. En un organismo pluricelular, acá me ubico ahora, el elefante, yo, que estamos formados por sistemas de órganos, tejidos, y recién en los tejidos encontramos las células. Miren todos los niveles que aparecen entre medio. Este organismo pluricelular, con tantas células, cada una de sus células también tiene que cumplir esas mismas funciones y necesita incorporar sustancias y eliminar sustancias. Todas las células del cuerpo, al igual que estas, están rodeadas por agua. Siempre hay un medio acuoso, adentro y afuera, porque todas las sustancias van disueltas en el agua y necesitan un medio acuoso para reaccionar. Eso es importantísimo. Por eso el agua es tan importante para la vida. Entonces, las células que están por acá también tienen agua alrededor. Pero son tantas células, recuerden que tenemos casi alrededor de 1 billón de células. Son tantas células que no llega a moverse, no llegaría a moverse lo que tendría que entrar del exterior y lo que tendría que salir. Hay una distancia enorme para esas células que tienen tamaños de micrómetros. Una célula normal tiene aproximadamente entre 20 y 50 micrómetros. Recuerden que el micrómetro es la milésima parte del milímetro. Un milímetro, esas rayitas finitas que ven en la regla, divididas por 1000, eso es un micrómetro. Entonces, estamos hablando de dimensiones muy chiquititas y no podrían llegar nunca las sustancias que tienen que llegar a todas las células y las que tienen que salir. Entonces, un organismo pluricelular va a tener sistemas de órganos y a su vez esos sistemas de órganos van a estar formados por órganos y en los órganos va a haber distintos tejidos. ¿Qué son los tejidos? Son grupos de células que son semejantes, parecidas, iguales y que cumplen la misma función. Eso es un tejido. Están formados por células. Cada tejido está formado por un mismo tipo de células. En un órgano puede haber distintos tejidos trabajando juntos. Ahora, ¿por qué entonces aparecen los sistemas de órganos? Volvemos a repetir esto. Fíjense que el sistema circulatorio lo tengo referido en varios de estos lugares. Si entra oxígeno, va a ser tomado por el sistema respiratorio, los pulmones, de los pulmones va a pasar por la sangre, el sistema circulatorio, y la va a llevar a todas las células del cuerpo. Lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono, pero al revés. Las células del cuerpo liberan dióxido de carbono, no lo pueden liberar ahí mismo, porque todas estarían liberando dióxido de carbono. Imagínense que esto no podría suceder así. Entonces, la sangre pasa a recoger ese dióxido de carbono y lo lleva al mismo sistema respiratorio para que se elimine el aire. Por otro lado, los nutrientes que entran al sistema digestivo y después del sistema digestivo pasan al sistema circulatorio, también son repartidos
por la sangre a todas las células del cuerpo. Esas células también producen sus residuos, igual que esta célula sola, y esos residuos son recolectados por el sistema circulatorio, que después es filtrado en el sistema excretorio, en la parte de los riñones, ahí se filtran, y después por túbulos, esa agua conteniendo los residuos va a salir en forma de orina. Entonces, acá nos damos cuenta cómo un sistema circulatorio está acercando el exterior, en cierta forma, a todas las células para que cada célula pueda tomar lo que necesita y eliminar lo que no necesita, lo que tiene que eliminar. Y ahora vamos a pasar a ver qué es esa sustancia que circula, qué es la sangre. Entonces vamos a ver otra lámina. En esta lámina leemos sangre. ¿Y qué es la sangre? Ustedes dirán que es un líquido, que es de color rojo. Pues la sangre es un tejido. Muy poca gente lo piensa como tejido, porque como les dije, en el tejido tengo células que están funcionando todas juntas con un más o menos mismo funcionamiento, aunque en este caso, en el caso de la sangre, no es tan así. Porque en la sangre vamos a ver primero a cuáles son esas células. La sangre contiene células que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que en realidad son partes de células. ¿Cuál es la función de estas células? Cada una tiene una función específica y bastante diferente y bastante interesante. Pero esas células están rodeadas también, como les dije, de un líquido, agua, alrededor, que en este caso es el plasma. Y este plasma sanguíneo contiene, redondeado, 90% de agua, 10% de proteínas, no las que comemos, proteínas propias de la sangre que cumplen funciones, y minerales también que colaboran en varios procesos. Ahora, hasta acá, considerado el plasma, y las células, los vamos a ver acá dentro de un capilar sanguíneo. Los capilares sanguíneos son los vasos más finitos que pueden existir, donde los que recorren todos los tejidos de nuestro cuerpo, están cerca de todas las células, y la pared del vaso, que acá está recortada para ver adentro, pero acá ven que hay células, cada una es una célula, pero están en una sola capa. Así que la pared del vaso es una sola capa de células de espesor. Eso es lo más finito que puede hacerse. Y adentro circulan estas mismas células. Acá hay un glóbulo rojo, acá hay un glóbulo blanco, y estos dibujitos amarillos están representando las plaquetas. Y acá dibujaron como que sale esto amarillo, porque es amarillento el plasma, por eso lo hice sobre esta hoja amarilla. Vamos a analizar ahora estos glóbulos rojos, qué función cumplen. Son rojos y estos son los que le dan el color a la sangre, porque ven que el plasma no tiene color. Ese color rojo se debe a un pigmento que se llama hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, es una macromolécula, es una molécula muy importante y tiene como función transportar el oxígeno. Qué importante que sería el oxígeno, que tenemos células especializadas para transportarlo. Esa hemoglobina está llena, la membrana celular del glóbulo rojo, de hemoglobina, y cuando esa hemoglobina se carga de oxígeno, se pone de color rojo vivo. Cuando pasa a las células y deja el oxígeno, entonces la hemoglobina se pone de un color azulado. Lo podemos ver en estas venas, en esta parte que están muy cerca de la superficie. Acá hay muestras de sangre, algo se ve, pero estas son muestras de sangre oxigenada, más roja, y estas son muestras de sangre que no tiene tanto oxígeno, y esta se ve más oscura, más azulada, no es obviamente un azul como esta lámina, pero es un color de sangre más azulada, es una sangre que tiene menos oxígeno. Los glóbulos rojos, por su parte, tienen forma de disco, como si estuviera aplanado en el centro. Y les aclaro que estas son células bastante chiquititas, porque no tienen ese tamaño que les decía antes, 20 a 50 micrómetros de promedio. Estas tienen 10 micrómetros o menos, 8 micrómetros más o menos en el diámetro de estas células. Son muy chiquitas, tengan en cuenta que estos pasan
en gran cantidad por estos vasos sanguíneos muy finitos, ¿sí? No podrían ser células más grandes, no podrían pasar. Bien, entonces los glóbulos rojos, con esa función de transporte de oxígeno. Vamos a los glóbulos blancos. Otras células, estas no tienen color, son un poquito más grandes. Los glóbulos blancos suelen medir entre 10 y 20 micrómetros. Una función completamente distinta. Estos glóbulos blancos tienen una movilidad, una flexibilidad, de tal manera que pueden pasar por entre las células de la pared del tubo capilar. Cuando hay alguna infección con bacterias en algún otro lugar, pueden pasar y dirigirse por entre las células de los distintos tejidos hasta donde está esa infección y ahí engloban de alguna manera, incorporan la bacteria y la digieren, ¿sí? Por lo tanto, son muy importantes los glóbulos blancos en la defensa. El tercer tipo de célula, o parte de células, se considera célula sanguínea, pero en realidad son partes de células. Estas son mucho más chiquititas todavía, estas miden más o menos 3 micrómetros. Las plaquetas se ocupan de la coagulación de la sangre. Es otro proceso importantísimo porque si se nos escapa la sangre nos morimos. Por lo tanto, cuando hay una herida, producen el coágulo. El coágulo es como un amontonamiento, donde en realidad los que se amontonan son los glóbulos rojos especialmente, y hay una sustancia fibrina que los pegotea, entonces forman el coágulo que después se seca, nos queda la cascarita en la herida, después adentro se cicatriza y se cura, ¿sí? Ahora, ¿en qué cantidades están estas células? Si yo tomo 1 milímetro cúbico de sangre, 1 milímetro, ¿qué es 1 milímetro cúbico? El milímetro chiquitito hecho un cubito. Y ese cubito de sangre va a tener 5 millones de glóbulos rojos, entre 4.000 y 10.000 glóbulos blancos, fíjense la relación, 1000 veces más glóbulos rojos que blancos, por lo tanto cuando vemos sangre al microscopio encontramos todos rojos y por ahí algún blanco de casualidad. Y plaquetas 250.000. En ese número van a estar esas células dentro de toda la sangre que está recorriendo nuestros vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué es lo que transporta esa sangre hasta ahora? De lo que tiene que transportar, hemos visto que transporta el oxígeno, ¿sí? En los glóbulos rojos. También transporta los nutrientes que fueron digeridos, que dijimos que los nutrientes tienen que entrar a la célula. Esta parte. Entonces los nutrientes, aminoácidos, glucosa, lípidos, directamente van disueltos en el plasma sanguíneo. El dióxido de carbono principalmente va disuelto en el plasma sanguíneo. Algo puede ser transportado en el glóbulo, pero principalmente en el plasma sanguíneo. A veces se dice, en algunos libros lo he leído al revés. Entonces el dióxido de carbono también va en el plasma y los residuos también van en el plasma. Así que ven que realmente en el transporte es más importante el plasma en cantidad de sustancias que transporta. Sin embargo, para el oxígeno tenemos especializados los glóbulos rojos para que lo transporten. Bueno, hablando tanto de transporte, el próximo video vamos a hablar de cómo se transporta esa sangre por todo el cuerpo y que hay una bomba, un bombeador, una bomba que bombea, que es el corazón, para que esa sangre pase por todos los vasos sanguíneos y recorra el cuerpo. Por ahora terminamos con esta explicación.